Jaime, el debate sobre inmigración es muy interesante. Por un lado, se habla de los crímenes cometidos por los indocumentados, quienes ingresaron a este país o se quedaron. Yo destacaba un dato importante, es que un grupo significativo llegó con visa y se quedó. Pero nadie habla de quién los contrata y se beneficia de su mano de obra. Acá esto es un tema que va en ambos sentidos. Ya no hay tiempo para cambiar el debate, pero ¿por qué no se hace más énfasis en destacar el aporte y cómo se benefician muchas industrias en este país de la mano de obra no solo barata, sino calificada? Claro que sí, o sea, nosotros como sindicato eso lo vemos y lo vivimos cada día, o sea, hay mucho abuso de parte de los empleadores, aún de los que ya tienen sindicato en sus sitios de trabajo, son abusados. Muchos de ellos saben que hay personas sin papeles y si se quejan por cualquier problema, ellos les dicen, ok, entonces mañana no tienes trabajo. O sea, ese es un abuso increíble. Nosotros creemos que creemos que debería de haber más enfoque en eso, pero en realidad tenemos un problema muy grande. O sea, mira, yo vine a este país a los 13 años sin papeles. A mí me trajeron por la frontera mis papás. Yo no tuve opción. Esto fue en el 88, durante la guerra en El Salvador. Ahora, desde ese entonces, yo he estudiado, he sacado mi universidad, he servido en las Fuerzas Navales de Estados Unidos, soy ciudadano, tengo casa, nunca he dependido del gobierno. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es cerrarle las puertas a una población que en verdad ha ayudado y va a seguir ayudando al crecimiento económico del país. Yo creo que aquí el republicano, el partido y los dos, pero digamos más los republicanos tienen una opción o dos opciones. Una, o siguen arriesgando su capital político o su futuro político en este país, o actúan. Y en realidad sabemos que es el liderazgo de la Cámara de Representantes ahorita quien controla la agenda. Y ellos son los que dicen, de ese tema vamos a hablar mañana, de ese tema vamos a hablar el día siguiente. Así que tienen que actuar, no más excusas. Pero el presidente Obama dijo, Maricruz, y tienes razón, es el que más deportaciones ha hecho, pero decía, aún el proceso que adelanta la Cámara, que es presentar diferentes proyectos de ley, con que uno de esos proyectos de ley sea aprobado y contemple el camino a la ciudadanía, puede conciliarse con el otro. Pero ves tú que hay el ambiente en medio de esta proceso previo a una campaña electoral en la que los congresistas, los representantes a la Cámara, todos tienen que presentarse a la reelección, van a querer tomar un tema tan polémico, porque hablamos de que no es un tema solo para los hispanos, pero es un tema con el que se mueve la base más conservadora, que se calienta mucho cuando se le toca el tema. Claro, más que no solamente un tema, es un problema que está ahí, que hay que resolverlo. Y los republicanos están de acuerdo en que haya una reforma migratoria. En lo que no están de acuerdo es tener este problema en forma permanente. Quieren solucionar este problema y asegurarse que no lo vamos a tener de nuevo de aquí a 5 a 7 años. Y la única manera es cerrando las fronteras. Y yo digo, no en parte física, pero también viendo a los empleadores, viendo en la parte técnica, viendo a ambos lados. O sea, que a estas personas que ya están acá se las entrene, se las ponga en la economía formal, que se les dé el respeto que merecen, que se les pague sus beneficios, etcétera. Pero que se pare ese flujo de indocumentados, porque va a ser un problema eterno de no tener solución. Ahora, nunca. pero las cifras muestran, Maricruz, que la inmigración de México, por ejemplo, llegó a un punto cero, y quienes están ingresando a Estados Unidos no vienen de México, vienen de otros países. Pero ese es el problema fundamental, que los republicanos quieren pintar la frontera como una fuente de problemas en vez de presentarla como lo que es una fuente de oportunidades. México es nuestro tercer socio comercial más importante para los Estados Unidos, está con una economía que está creciendo. La tasa de nacimientos en México ha bajado de más de 6, 7 a 2.4, más o menos el punto donde se tiene que estar para mantenerse nivelada. México es un país que tiene fuerza económica, pero en vez de tratar de presentar todas las oportunidades y el comercio y los miles de millones de dólares que cruzan la frontera en ambos lados, de turismo, comercio y del potencial, lo que quieren hablar es presentar la frontera como si fuera fuente de problemas y que hay que cerrarla. La frontera tiene que tener balance, tiene que tener seguridad para que el comercio legítimo pueda transitarse sin ningún problema. Se firmó hace 20 años y medio cuando estaba de presidente Clinton, pero se hizo todo el trabajo con el presidente Bush primero. Y yo trabajé en ese proyecto. O sea, que no me digas que no se toma en cuenta, porque sí se toma en cuenta. Bueno, estamos muy conscientes. Fueron precisamente de que la frontera se tiene que cerrar porque es muy problemática. La frontera tiene problemas que hay que atender. Pero que vengan legalmente. Pero hay que tener en cuenta que es una frontera de grandes oportunidades. Y creo que México tiene que oportunidad de hablar mucho en el impacto económico. El problema es que uno muchas veces oye la discusión sobre inmigración. Entonces dice, ¿por qué no pueden hacer lo que hicieron los europeos que vinieron legalmente? Pues no había visas cuando la gente tenía que llegar a Ellis Island. Y en este
este caso hay una demanda y la demanda no se ha terminado. Entonces es un debate que sigue sobre si es un problema de crimen, si es un problema económico, pero la economía de Estados Unidos se beneficia de esta mano de obra y se beneficia de tener a 11 millones de personas a pesar de los gastos que representan. Definitivamente, y pienso que todos estamos de acuerdo en eso. La seguridad de la nación es sumamente importante y por eso vemos que el tema de la frontera es tan controversial. Pero aparte de eso, sí, las visas, como estaba diciendo Juan Carlos, eso es muy importante. Hemos visto que muchas compañías como IBM y Apple y Microsoft se están llevando sus negocios a Canadá, por ejemplo, porque simplemente no logran tener las visas necesarias para que las personas se queden aquí en los Estados Unidos y para mantener las compañías aquí funcionando en Estados Unidos, que es lo que necesitamos. Muchas de estas personas que son altamente calificadas tienen que buscar a otro lado a la hora de quedarse o no en los Estados Unidos. Lo mismo con los estudiantes de los programas de medicina, ingeniería, todo lo técnico. Es crucial que trabajemos para que esos estudiantes se queden aquí y los trabajos se queden en Estados Unidos. Esto va mucho más allá de los problemas ilegales de personas llegando ilegalmente por la frontera. Y creo que eso lo reconoce el Senado, al igual que la Cámara, y vamos a recordar que uno de los autores del grupo de los 8, Marco Rubio, fue uno de los autores de esta ley bipartidista en el Senado. Así que nuevamente esto es muy importante que se haga los dos partidos. Así que hay republicanos que sí, obviamente, fuertemente creen en esta inmigración, en la reforma migratoria, y esperemos que eso siga adelante y funcione. Vamos a ver qué ocurre. El tema está ahora en la Cámara de Representantes y allá no se está, si se tiene esta conversación, se está teniendo a puerta cerrada, no en el debate sobre lo que implica la reforma, porque estoy seguro que muchos legisladores están pensando en los votos para su próxima elección, en recaudar fondos y en un proceso que se repite, un ciclo que se da en la Cámara cada 2 años, en el Senado cada 6. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con nuestro segmento final en Choque de Opiniones.